Hoy te vamos a enseñar cómo hacer este bolso de playa. Puedes descargar el patrón gratuito en katia.com. Te dejamos el enlace en la caja de información para que puedas descargar el patrón en formato PDF y en DIN A4 para que puedas imprimirlo desde cualquier impresora. Los materiales que vas a necesitar son los siguientes: el patrón, que viene acompañado con el plano de montaje y las instrucciones, los útiles para montar el patrón, tijeras de papel, cinta adhesiva, tela. Esta que vamos a usar es una loneta reciclada de botellas de plástico y jeans. Para hacer este bolso vamos a utilizar 4 colores, estos 2 para el forro y estos 2 para la parte exterior. Te dejamos el link a las telas en la caja de información. Además necesitas entretela termoadhesiva para el neceser y para las pistas del bolso. También vas a necesitar guata o algún tipo de espuma para la base. Cuanta más rígida esté la espuma, más armado va a quedar el bolso de playa. Para hacer el neceser necesitas una cremallera de 18 centímetros y algún tipo de cinta o cordón, porque el neceser va cosido al bolso. Puedes hacer esta tira en tela. Para las asas vas a necesitar una cinta bolsera de 3 centímetros. Las asas también las puedes hacer con tela. Vamos a empezar a montar el neceser. Para ello tendrás que tener 2 piezas de tela exterior, 2 piezas de forro y 2 piezas de entretela. A la pieza del forro pégale la entretela termoadhesiva con la ayuda de la plancha. Para coser la cremallera, coloca la cremallera con el derecho hacia arriba y encima pon una de las piezas de tela exterior con el derecho hacia abajo, la tela del forro abajo con el derecho hacia arriba, haciendo un sándwich con la cremallera en medio. Sujeta con alfileres, algo así tendrías que tener. Para colocar la cremallera por el otro lado, repite la misma operación. En el borde de la cremallera pon la tela, dejando el forro con el derecho hacia arriba. Sujeta con alfileres la tela de forro, la cremallera y la tela exterior. Pasa un pespunte recto para coser la cremallera. Para que resulte más fácil hacerlo, utiliza un prensatelas para coser cremalleras. Cose con la cremallera medio abierta. Cuando llegues al tirador, ciérrala y sigo cosiendo. Cambia el lado del prensatelas y cose el otro lado de la cremallera. De nuevo con la cremallera medio abierta. Para pulir la cremallera pasa un pespunte visto por el derecho de la tela, muy pegado a la cremallera. Haz lo mismo con el otro lado. Y así se verá la cremallera cosida. Extiende el neceser de manera que la parte del forro quede encarando forro con forro y tela exterior con tela exterior. La cremallera tiene que quedar en el centro. En uno de los lados mete la tira, que esta debe quedar por dentro. Cose el neceser con un pespunte recto, dejando en el forro unos centímetros sin coser para poder girarlo. Y si quieres puedes pasar un sobrehilado para que no se deshilache. Gira el neceser por la abertura.
Plánchalo y finalmente cose la abertura del forro. De momento el neceser lo dejamos de lado y vamos a confeccionar el bolso. Corta las piezas del bolso, primero aplica la entretela en la parte superior para reforzar la vista del bolso. En este caso el bolsillo, en vez de ponerlo en el forro, lo vamos a poner en la tela exterior. Así que coge la pieza del bolsillo y sobrehila los bordes menos en la parte superior. En este lado vamos a hacer un dobladillo doble. En el resto de los lados haz un dobladillo con ayuda de la plancha. Cose el bolsillo en el centro. En el patrón del forro tienes dibujado donde tienes que coserlo. Guíate con este patrón. Pasa un pespunte recto. Una vez tengas el bolsillo cosido, pon la otra parte exterior encarando los derechos y cose con un pespunte recto por los costados y la parte inferior. Para preparar el forro, sujeta la tira del neceser en uno de los lados. Pon la otra pieza del forro encima encarando los derechos de la tela. El neceser debe quedar dentro. Cose los costados y la parte inferior, pero dejando unos 15 centímetros de abertura para poder girar la bolsa. Sobrehila las costuras para que no se deshilache la tela. Cierra las esquinas para hacer la base del bolso. Tiene que quedar derecho contra derecho. Casa las costuras y ve sujetando con alfileres para pasar un pespunte recto. Haz lo mismo con la otra esquina. Repite el mismo proceso para la tela exterior de la bolsa. Encara derecho con derecho y casa las costuras. Pasa un sobrehilado y así quedaría. Pon la bolsa exterior al derecho, sacando las esquinas. Por el interior cose la base de espuma. Pasa un pespunte recto por la unión de la costura. Introduce el forro en el interior de la bolsa, haciendo que los derechos coincidan. Casa las costuras y ve sujetando con alfileres por todo el contorno. Pasa un pespunte recto.
Vuelve el bolso al derecho por la abertura del forro. Cierra la abertura del forro con un pespunte recto. Lleva el forro hacia el interior de la bolsa y plánchala, sobre todo en la parte superior. Verás que la vista queda en el interior de la bolsa. Cose las asas en su lugar. Cose haciendo una cruz para que queden las asas reforzadas.